Hay curiosidades que deberían quedarse dormidas, rincones de Internet donde la oscuridad no es solo una metáfora. Esa fue la lección que aprendió Lucas Herrera, un joven estudiante obsesionado con los secretos de la red profunda. Desde hacía meses, pasaba noches enteras explorando foros ocultos, convencido de que podía encontrar algo que nadie más había visto. Una madrugada, entre enlaces cifrados y mensajes en clave, Lucas encontró una publicación que captó su atención. Un acceso directo a la transmisión carmesí. Los comentarios eran escasos, escritos por usuarios anónimos que parecían hablar en códigos, advirtiendo que no era un simple sitio de curiosidad, sino una experiencia en tiempo real. Al principio Lucas pensó que era solo una broma pesada o una exageración típica de los foros de la Deep Web, pero la manera en que los moderadores eliminaban cualquier mención del enlace lo hizo dudar. La intriga se transformó en una necesidad. Durante horas atravesó capas de cifrado y proxies que parecían diseñados para disuadir a cualquiera. Pero él insistió, guiado por la fascinación y un sentimiento difícil de explicar. Finalmente logró acceder. La pantalla se volvió negra, y luego una luz rojiza llenó el monitor. Una cámara fija enfocaba el interior de una habitación estrecha. Las paredes, cubiertas por una lona de plástico, reflejaban el color de la iluminación. En el centro un hombre estaba amarrado a una silla metálica. Respiraba con dificultad. Detrás de él, una figura con el rostro cubierto preparaba instrumentos que parecían sacados de un laboratorio improvisado. Lucas no podía creer lo que veía. No había música, ni diálogo, ni cortes de cámara. Solo los sonidos del lugar, el roce del metal, los pasos, la respiración acelerada. En ese instante comprendió que estaba frente a algo real. Demasiado real. Cuando la víctima levantó la cabeza, el corazón de Lucas se detuvo. Aquella persona no era un desconocido. Era Iván Morales, su mejor amigo desde la infancia, el mismo que había desaparecido 3 meses atrás sin dejar rastro. El shock fue inmediato. Lucas intentó cerrar la ventana, desconectar el navegador, apagar el computador, pero el flujo de la transmisión no se detenía. El cursor no respondía. La imagen seguía ahí, inmutable, como si alguien más estuviera controlando su pantalla. La tortura se prolongó por lo que pareció una eternidad. Lucas gritaba, lloraba, pero la imagen permanecía. Cada sonido lo perforaba por dentro. La figura enmascarada parecía saber que él estaba mirando. En un momento, la cámara giró lentamente hacia el lente, como si buscara su mirada. Luego, la transmisión se cortó. Pantalla negra. Silencio total. Durante días, Lucas no pudo dormir. Lo que había visto lo perseguía incluso con los ojos cerrados. Intentó recuperar el archivo, analizarlo, y cuando logró mejorar el contraste de los cuadros congelados, no hubo lugar a dudas. El rostro era el de Iván. Fue a las autoridades, pero la investigación no llevó a ningún resultado. Las rutas estaban cubiertas por múltiples capas de encriptación imposibles de rastrear. Los expertos en delitos informáticos le dijeron que probablemente nunca sabrían de dónde provenía la señal. Desde entonces, Lucas vive atrapado entre la culpa y la obsesión. Se pregunta si el enlace fue casualidad o si alguien quería que él lo viera. Y aunque el caso quedó archivado, algunos aseguran que aquella sala, la transmisión carmesí, sigue activa, apareciendo en distintos foros con nombres diferentes, siempre esperando a un nuevo espectador, dispuesto a mirar. La curiosidad de Lucas había cruzado una línea de la que ya no habría retorno. El enlace que encontró en el foro El Archivero no era uno más de los que se compartían por simple morbo o leyenda urbana. Tenía una estructura demasiado elaborada, un sistema de acceso escalonado, con una capa de seguridad tras otra, como si cada usuario que intentara entrar tuviera que demostrar que realmente deseaba hacerlo. El primer paso pedía un código de verificación, luego, un tiempo exacto para la conexión, finalmente un archivo descargable encriptado con extensión desconocida. Lucas siguió cada instrucción con la precisión de quien ya se ha resignado a su destino. Cuando el archivo se ejecutó, su pantalla se llenó de una oscuridad total. No había cursor, no había menús. Solo una palabra parpadeando en rojo. ¿Estás seguro de querer ver? Lucas dudó unos segundos, pero pulsó sí. El monitor se iluminó con un tono rojizo, como si alguien hubiera colocado un foco de emergencia frente a la cámara. En la transmisión se veía una habitación de paredes cubiertas con lona plástica
iluminada por una única bombilla que pendía del techo. No había música ni sonido de fondo, solo el leve zumbido del micrófono y el ruido de algo moviéndose fuera del encuadre. Durante los primeros segundos, Lucas pensó que era un montaje. Había escuchado hablar de las llamadas salas rojas, transmisiones clandestinas donde, supuestamente, se llevaban a cabo actos inhumanos a cambio de dinero. Pero ninguna prueba había demostrado su existencia. Creía que eran un mito digital, hasta esa noche. En el centro de la habitación, un hombre estaba sentado, amarrado a una silla metálica. Tenía los ojos vendados, la respiración entrecortada y las manos atadas con cinta gris. El encuadre no dejaba ver su rostro completo, pero sí el temblor incontrolable de su cuerpo. Lucas sintió una presión en el pecho. Algo no encajaba. Entonces apareció una figura, vestida con un abrigo oscuro y un rostro cubierto por una máscara blanca. Se acercó lentamente al hombre atado, y con movimientos metódicos, comenzó a preparar instrumentos en una mesa lateral. El sonido metálico era inconfundible. En la esquina inferior del video, un contador de espectadores marcaba 001. Solo había un usuario conectado. Él. Por un momento pensó en cerrar la ventana, pero el ratón no respondía. Movió frenéticamente el cursor, intentó apagar el computador, desconectar el cable, incluso forzar el reinicio. Nada funcionaba. La transmisión continuaba, estable, como si la señal estuviera incrustada dentro de su propio sistema. El silencio se quebró por un grito. El hombre en la silla comenzó a convulsionar. La figura enmascarada seguía trabajando con calma, sin una sola palabra. Era una coreografía de horror. Lucas retrocedió, su respiración acelerada, el corazón golpeando en el pecho. Quiso mirar hacia otro lado, pero no pudo. Había algo hipnótico en esa escena, una sensación de que todo estaba ocurriendo solo para él. Minutos después, cuando el hombre alzó la cabeza, la cámara captó parcialmente su rostro. Lucas se quedó inmóvil. Era Iván Morales, su mejor amigo. El mundo se le vino abajo. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Intentó cerrar los ojos, pero la imagen seguía grabada en su mente incluso cuando los parpadeaba. La transmisión parecía volverse más nítida, como si la cámara detectara su reacción. El enfoque se ajustó automáticamente, revelando el rostro de Iván con una claridad devastadora. Estaba vivo, aterrorizado. Lucas no entendía nada. ¿Era un montaje? ¿Una recreación digital? Pero cuando Iván pronunció su nombre, «Lucas, ayúdame», la duda se desmoronó. El grito retumbó por toda la habitación, aunque no había manera de que el sistema supiera su identidad. ¿Cómo podía Iván saber que él estaba mirando? El contador de espectadores cambió a 002. Alguien más se había conectado. Lucas vio que una ventana de chat apareció en la esquina de la transmisión, escrita en un idioma que no reconocía, con símbolos y caracteres extraños, pero en medio de esa maraña de signos una línea se tradujo automáticamente. «No cierres la ventana». Su cuerpo entero temblaba. Sabía que debía desconectar el módem, apagar la corriente, hacer cualquier cosa, pero el miedo lo paralizó. Una parte de él necesitaba entender qué estaba pasando, otra solo quería desaparecer. La figura enmascarada giró hacia la cámara. Durante unos segundos, el lente quedó frente a su rostro sin expresión. Luego levantó lentamente una mano y señaló directamente hacia Lucas. El monitor parpadeó. Una línea de texto apareció en el centro de la pantalla. «Te está mirando también». Entonces, el video se detuvo. Pantalla negra. Pero el sonido seguía ahí. Respiraciones, pasos, murmullos, como si alguien caminara alrededor de su habitación. Lucas se levantó de golpe, revisó cada rincón del departamento, desconectó el router, rompió los cables, tiró el monitor al suelo. Pero el eco de los sonidos seguía mezclándose con el zumbido en sus oídos. Esa noche no durmió. Y cuando por fin se atrevió a encender de nuevo el computador, el enlace ya no existía. El foro, el archivero, había desaparecido por completo. Lucas pensó en contarle a la policía, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Quién creería que había visto a su amigo desaparecido en una transmisión imposible de rastrear, en una sala envuelta por una luz roja que parecía respirar por sí misma? Durante semanas, intentó encontrar cualquier rastro digital, cualquier archivo temporal, alguna evidencia. Y fue entonces, revisando el caché del sistema, que encontró una captura automática del video.
Una sola imagen. En ella, Iván miraba directamente a la cámara, pero detrás, sobre la pared cubierta de plástico, se distinguía algo escrito con pintura negra. Siguiente, Lucas Herrera. Después de aquella noche, Lucas Herrera dejó de ser la misma persona. Dormía con las luces encendidas, los espejos cubiertos y el computador desenchufado. Había destruido el monitor con sus propias manos, pero aún así juraba que, a veces, en la oscuridad del apartamento, una débil luz roja se reflejaba sobre las paredes, como si la pantalla siguiera encendida en algún rincón invisible. Durante los primeros días intentó convencerse de que todo había sido una alucinación producto del insomnio o del estrés. Pero el archivo que encontró en el sistema lo contradecía. Era una sola imagen, grabada automáticamente por el caché del navegador. Iván, amarrado, mirando hacia la cámara con los ojos hinchados de terror. Y detrás, ese mensaje. Siguiente, Lucas Herrera. Intentó borrar el archivo, pero el sistema no se lo permitió. Cada vez que lo eliminaba, reaparecía bajo otro nombre, como si algo o alguien estuviera restaurándolo desde una ubicación remota. El antivirus no detectaba amenazas. Los expertos en seguridad informática que consultó no hallaron rastros de intrusión. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las carpetas ocultas, descubrió algo imposible. El archivo no estaba almacenado en su disco duro. Estaba siendo reproducido en tiempo real desde una dirección local, una IP asociada a su propio router. A partir de entonces comenzaron los ruidos. Primero eran leves golpeteos en la madrugada, provenientes del techo o de la pared. Luego voces, susurros filtrados por los audífonos que ni siquiera estaban conectados. A veces un chasquido breve, como el sonido de una cámara encendiéndose. Lucas comenzó a cubrir la webcam con cinta, pero cada mañana la encontraba retirada. Intentó mudarse. Pensó que, tal vez, desconectarse de la red por completo sería suficiente. Pero los fenómenos lo siguieron. En su nuevo apartamento, a los pocos días, el televisor se encendió solo, mostrando una pantalla estática de tono rojizo. No había señal, solo ruido y una sombra borrosa que se movía lentamente al fondo. Al revisar los registros del router, encontró que su equipo había enviado paquetes de datos en horarios en los que ni siquiera estaba encendido. El destino era una dirección Onion, una ruta de la Deep Web, que no debía existir. El nombre de esa dirección era una burla cruel. Carmesí Room 002. Lucas comprendió que no se trataba solo de un sitio web. Era algo más grande, una red, una transmisión viva. El miedo se transformó en paranoia. Tapó todas las cámaras de su casa, desactivó el micrófono, quemó el disco duro antiguo, pero cada noche la misma sensación regresaba, la de ser observado. A veces despertaba con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Otras veces, encontraba el computador encendido, mostrando únicamente una ventana negra con un texto parpadeante. ¿Aún quieres ver? Nadie le creía. Los pocos amigos que le quedaban lo consideraban paranoico. Los investigadores que consultó lo tildaron de víctima de estrés postraumático. Pero había algo que no podía explicar. La fecha del archivo en su sistema estaba registrada una semana después de que destruyera el computador. Una madrugada, incapaz de soportar más, Lucas decidió enfrentarlo. Reinstaló las herramientas que usaba para explorar la red profunda y comenzó a rastrear aquella dirección Onion. Durante horas, el monitor permaneció negro, hasta que un mensaje apareció en la esquina inferior. Bienvenido de nuevo, Lucas. El sistema comenzó a abrir ventanas por sí solo. Primero, fragmentos del video original. Luego, imágenes borrosas de su propia habitación. El ángulo de la toma provenía desde arriba, como si alguien lo estuviera grabando en tiempo real desde una esquina del techo. El audio estaba distorsionado, pero entre el ruido reconoció una voz familiar, la de Iván. No debiste entrar otra vez, decía entrecortado. Ya saben quién eres. El monitor se apagó. Lucas retrocedió temblando. En el silencio escuchó un clic seco, el mismo sonido que hacía su vieja webcam al activarse. Corrió hacia ella. Estaba encendida. Durante los días siguientes las cosas empeoraron. Recibía correos con líneas incomprensibles, sin remitente visible. Archivos comprimidos con nombres como cam_live_feed o recording_003. En uno de ellos encontró un video que lo dejó helado.
Era una grabación de su dormitorio mientras dormía. El ángulo era el mismo que había visto en la transmisión. Fue entonces cuando comprendió que la transmisión carmesí no era una simple página. Era un sistema que observaba, registraba y seleccionaba a quienes se atrevían a mirar. Y de algún modo, él ya estaba dentro. Comenzó a notar símbolos extraños escritos con marcador rojo sobre su puerta, sobre los espejos, sobre las ventanas. A veces el reflejo mostraba sombras que no estaban allí. Los vecinos empezaron a quejarse de ruidos extraños durante la noche. Voces masculinas, gemidos, golpes secos. Pero Lucas juraba que no era él. Un día, despertó con una notificación en su teléfono. Transmisión en vivo. Usuario Carmesí 002 ha comenzado. El enlace estaba ahí listo para pulsar. Pero lo más aterrador era el título del streaming. La habitación de Lucas Herrera. Cuando Lucas vio aquel mensaje en su teléfono, comprendió que había llegado al punto sin retorno. La habitación de Lucas Herrera. El título no dejaba lugar a dudas. Él ya no era el espectador, era el protagonista. El miedo fue reemplazado por una calma extraña, como si algo dentro de él se hubiese rendido. Se sentó frente al computador y por última vez abrió el enlace. La pantalla mostró la misma luz rojiza, el mismo ambiente que había visto meses atrás. Pero esta vez no era una habitación desconocida. Era la suya. El escritorio, el reloj, los pósters en la pared. Todo estaba ahí, exactamente como en su apartamento. La cámara mostraba un ángulo superior, desde una esquina, apuntando hacia su silla vacía. El contador de espectadores marcaba 001. Lucas. Entonces apareció un segundo número. 002. Alguien más estaba conectado. El chat comenzó a llenarse de líneas incomprensibles, como si cientos de usuarios ocultos se hubieran conectado de golpe. Pero entre los símbolos, una frase se repitió una y otra vez. Comienza la secuencia. La puerta de su habitación se cerró sola con un golpe seco. Las luces parpadearon. El sonido del micrófono captó una respiración que no era la suya. En la transmisión, una sombra cruzó lentamente la pantalla. Caminaba detrás de la silla, girando la cabeza hacia la cámara, como si buscara a alguien que debía estar ahí. Lucas se levantó, pero la imagen lo dejó paralizado. En la transmisión él ya estaba sentado. Su doble lo observaba desde el monitor, con una expresión vacía y los ojos completamente negros. Intentó desconectar el cable, pero el computador no reaccionó. El sonido se distorsionó. Las imágenes comenzaron a duplicarse. En todas ellas aparecía él, en distintos ángulos, como si decenas de cámaras invisibles lo rodearan. «¿Iván?», susurró. Y entonces desde los parlantes una voz respondió con claridad. «Te dije que no volvieras». El rostro de Iván apareció un instante en la pantalla. No como un video, sino como si la cámara lo hubiese captado en ese momento, observándolo desde otro lugar. Su expresión no era de dolor, sino de resignación. «Ya estás dentro», dijo, antes de que la imagen se cortara. La transmisión terminó abruptamente. Pantalla negra. Silencio total. Durante 3 días nadie supo nada de Lucas Herrera. El edificio reportó una falla eléctrica masiva aquella noche, y los vecinos afirmaron haber visto una luz roja que parpadeaba desde su ventana. Cuando la policía entró al apartamento, encontraron el computador encendido, mostrando un video en bucle. Era una transmisión en vivo. La habitación vacía, la misma que los agentes tenían frente a ellos, pero vista desde otro ángulo. El contador de espectadores marcaba 003. En el archivo de red, los peritos detectaron una dirección Onion activa. Nombre del dominio: Carmesí Room 003. Desde entonces el enlace ha aparecido esporádicamente en foros de la Deep Web bajo distintos nombres. Cada vez que alguien logra conectarse, la escena es distinta. Pero el patrón se repite. Una habitación iluminada por una luz roja, un escritorio, una silla vacía y un nuevo número en la esquina inferior. Los registros muestran que los espectadores nunca son más de 3, y cada vez que uno desaparece del contador, otro enlace nuevo comienza a circular. Nadie sabe quién o qué opera esa red, solo se sabe que la transmisión nunca se apaga, y que de algún modo sigue viva, esperando al siguiente que se atreva a mirar. En los límites más oscuros de Internet, donde la moral y la ciencia se confunden, existen historias que jamás deberían haber ocurrido.
Esta es una de ellas. Adrián Solberg era un hombre común, un padre entregado a su hijo, dispuesto a todo por mantenerlo con vida. Durante meses había visto cómo la enfermedad devoraba lentamente a su único hijo, Liam, un joven de 17 años con una forma agresiva de cáncer que ya no respondía a ningún tratamiento. Los médicos lo habían intentado todo: quimioterapias experimentales, radiaciones, ensayos clínicos. Nada. El cuerpo del muchacho se deterioraba con rapidez, mientras la esperanza se convertía en polvo. Adrián pasaba las noches enteras frente a la pantalla de su computadora, buscando en foros médicos, en comunidades de apoyo, en blogs de sobrevivientes. Pero cuando los caminos oficiales se agotaron, empezó a mirar más allá, más profundo. En su desesperación, se adentró en la Deep Web, ese submundo digital donde la luz de la ley no alcanza. Allí, entre páginas ocultas y servidores cifrados, encontró algo que no debió encontrar: un foro llamado The Renewal Project, un lugar prohibido donde médicos sin licencia, investigadores desterrados y cirujanos renegados ofrecían procedimientos que desafiaban cualquier límite ético. Entre los mensajes, una publicación captó su atención: trasplantes completos de cuerpo, restauración total, consultas discretas. El autor se hacía llamar Dr. Volkov, un cirujano supuestamente ruso, conocido entre algunos usuarios por sus intervenciones imposibles. Las conversaciones privadas con él eran frías, directas, casi inhumanas. Volkov no hablaba de esperanza, sino de resultados. Prometía una técnica revolucionaria: transferir la cabeza de un paciente moribundo a un cuerpo donante joven y saludable. Adrián sabía que aquello sonaba a locura. Sabía que era ilegal, peligroso y que probablemente terminaría en tragedia, pero el rostro de su hijo lo perseguía en cada pensamiento. Liam apenas podía hablar. Su voz era un susurro entre tubos y máquinas. Y cuando una noche lo escuchó decir: «No quiero morir, papá», Adrián tomó la decisión que sellaría sus destinos. Vendió su casa, sus pertenencias, todo lo que poseía. A través de criptomonedas transfirió una suma exorbitante al contacto del doctor. Días después, recibió coordenadas exactas, una dirección sin nombre en los márgenes industriales de una ciudad costera del noroeste. Ravenport, un lugar gris, desolado, olvidado por el progreso. El sitio era un almacén abandonado, con olor a óxido y humedad. Allí, bajo luces parpadeantes y entre máquinas cubiertas con lonas, esperaba el equipo de Volkov. No eran médicos comunes. Se movían en silencio, con una precisión casi militar. Ninguno parecía mostrar emoción alguna. Adrián sintió miedo, pero ya no había vuelta atrás. Liam fue preparado para la intervención. Su pequeño cuerpo, frágil y consumido, parecía incapaz de resistir más. Adrián, al borde del colapso, firmó un documento electrónico sin leerlo del todo. Luego, lo llevaron a una habitación contigua, separada por un cristal oscuro. Desde allí vería todo. La operación comenzó a medianoche. El sonido metálico de los instrumentos, los murmullos en ruso, el zumbido constante de las máquinas. Todo componía una sinfonía macabra. Durante horas el padre observó en silencio, con el corazón acelerado, mientras los cirujanos ejecutaban lo imposible. Cuando amaneció, el doctor Volkov emergió de la sala, cubierto de sudor y con una expresión vacía. «El trasplante fue un éxito», dijo simplemente. Frente a él, en una camilla, yacía un cuerpo que no era el de su hijo, pero sí su rostro. Liam respiraba, sus ojos se movían, estaba vivo. Por un momento, Adrián creyó haber vencido a la muerte. Pero la victoria duró poco. Al principio, los signos eran sutiles: temblores involuntarios, mirada perdida, confusión. Luego los episodios se volvieron más violentos. El joven despertaba gritando como si algo dentro de él no encajara. Los médicos trataban de contenerlo, pero Liam parecía poseído por una fuerza que no era humana. Su mente luchaba por adaptarse, pero su cuerpo, el cuerpo del donante, reaccionaba de formas impredecibles. Su pulso era anómalo. Su temperatura corporal fluctuaba. Su fuerza aumentaba día tras día, hasta el punto en que tuvieron que sujetarlo físicamente para evitar que se lastimara. El doctor Volkov hablaba de efectos secundarios y de ajustes neurológicos esperables. Pero Adrián notó que incluso él empezaba a temerle a su creación. Y una noche, el horror alcanzó su punto máximo.
Mientras los generadores eléctricos rugían en la oscuridad del almacén, Liam se levantó sin control, arrancando cables y tubos. Las alarmas se dispararon. Los cirujanos corrieron hacia él, pero lo que ocurrió después nadie pudo explicarlo del todo. El cuerpo del muchacho parecía responder a algo más profundo que la conciencia humana, como si una fuerza antigua y salvaje hubiera despertado. Sus ojos, antes llenos de inocencia, reflejaban una furia indescriptible. Y en ese instante, Adrián comprendió que había cruzado un límite del que ya no había retorno. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar una vida. Estaba a punto de liberar algo que no pertenecía a este mundo. Pero lo peor aún no había sucedido. El silencio posterior a aquella noche fue distinto. En el almacén de Ravenport ya no se oía el zumbido constante de las máquinas ni las voces frías del personal. Había algo suspendido en el aire, una sensación densa, como si la propia realidad se negara a seguir el curso que Adrián había forzado. El Dr. Volkov mantenía a Liam bajo observación continua. Los monitores registraban valores imposibles, actividad cerebral superior a la normal, reflejos fuera de escala y una frecuencia cardíaca irregular que cambiaba sin patrón alguno. Durante los primeros días el joven apenas hablaba. Sus ojos seguían a su padre con una expresión vacía, distante. Parecía reconocerlo, pero a veces lo observaba como si fuera un desconocido. Cuando Adrián se acercaba, Liam murmuraba cosas incoherentes, frases en un idioma que ninguno entendía, susurros guturales, palabras que no parecían humanas. Los técnicos del doctor comenzaron a registrar cada episodio, convencidos de que presenciaban un fenómeno neurológico inédito. Pero lo que sucedía dentro del cuerpo de Liam no podía explicarse con ningún término médico. Cada noche, mientras los demás dormían, el padre escuchaba ruidos provenientes de la sala de observación. Metales retorciéndose, objetos cayendo al suelo, un murmullo constante detrás de las paredes. Cuando abría la puerta, encontraba a su hijo de pie, con la mirada fija en los monitores apagados, como si observara algo que los demás no podían ver. «¿Qué haces, hijo?», preguntaba con voz temblorosa. «No soy tu hijo», respondía a veces con un tono frío, extraño. Adrián pensó que era el trauma del procedimiento, una confusión mental. Pero Volkov, cada vez más inquieto, empezó a tomar medidas drásticas. Sedantes más potentes, aislamiento total y vigilancia armada. Un día, el doctor lo llamó a su despacho improvisado. Sobre la mesa había radiografías y resonancias cerebrales. «Mírelas usted mismo», dijo Volkov. «La estructura del cerebro está cambiando. Las conexiones no siguen ningún patrón humano conocido». Adrián no entendió del todo lo que veía, pero las imágenes hablaban por sí solas. Algo dentro de la mente de Liam se estaba transformando. «Quizá el cuerpo está rechazando la cabeza», dijo el padre. «No», respondió el cirujano. «Es al revés. Es la cabeza la que está dominando al cuerpo, pero no de forma natural». A partir de entonces, el personal comenzó a desaparecer uno por uno. Primero fue uno de los asistentes. Salió del almacén a mitad de la noche y nunca regresó. Luego, una enfermera que juró haber visto a Liam de pie junto a su cama, observándola mientras dormía. La paranoia se apoderó del lugar. Algunos hablaban de interferencias electromagnéticas, otros de alucinaciones provocadas por el estrés. Pero Adrián sabía que aquello no era producto de la mente. Había momentos en que el aire mismo se volvía pesado, casi irrespirable, y los relojes se detenían por segundos. El Dr. Volkov insistía en continuar con las pruebas. Su obsesión científica parecía superar el miedo. Grababa todo con cámaras ocultas, incluso las sesiones donde Liam, atado a una camilla, pronunciaba frases sin sentido mientras las luces parpadeaban. Una de esas grabaciones mostraba algo que nadie pudo explicar. Durante unos segundos, los sensores de movimiento del laboratorio detectaron 2 cuerpos en la habitación, aunque solo uno estaba visible en cámara. Adrián comenzó a sospechar que el trasplante no solo había unido 2 cuerpos, sino también 2 conciencias, o algo peor. Las noches siguientes fueron un descenso a la locura. Los ruidos aumentaron. Se escuchaban pasos en los pasillos vacíos, voces que llamaban por el nombre de Liam desde lugares donde no había nadie. En una ocasión, el generador falló y la instalación quedó sumida en la oscuridad. Cuando la energía volvió,
Encontraron a Volkov en el suelo, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. No había señales de violencia, pero su expresión era la del puro terror. Liam estaba de pie a su lado, inmóvil. Adrián corrió hacia él, temblando. «¿Qué hiciste, Liam?», gritó. El joven levantó la vista lentamente. Su voz era profunda, distorsionada. «No fue él quien murió, padre. Fue algo dentro de él que despertó». El resto del equipo huyó esa misma noche, dejando al padre solo con su hijo y con el cadáver del cirujano. Nadie regresó jamás por el lugar. Desde ese momento, Adrián dejó de distinguir entre el sueño y la vigilia. En su cabeza resonaban las palabras de Volkov. La cabeza domina al cuerpo, pero no de forma natural. El muchacho se movía con una precisión mecánica, sin mostrar signos de dolor ni cansancio. Podía pasar horas observando los monitores apagados, escuchando algo que solo él parecía percibir. En ocasiones, murmuraba secuencias de números, coordenadas, fórmulas, como si estuviera recibiendo información desde algún lugar imposible. Adrián comprendió que había liberado una fuerza que no pertenecía a la ciencia, sino a algo mucho más antiguo y desconocido. Cuando intentó abandonar el almacén, descubrió que las puertas estaban bloqueadas desde fuera. Nadie quería que salieran. Nadie quería que lo que estaba allí dentro escapara. En los días siguientes, los informes de energía en la zona comenzaron a registrar picos inexplicables. Testigos cercanos afirmaron haber visto luces rojas emanando desde el interior del edificio abandonado. Otros hablaban de un zumbido metálico que se oía incluso a kilómetros de distancia, pero dentro del almacén solo quedaban dos presencias: un padre arrepentido y una creación que ya no podía considerarse humana. Lo que ocurrió después no fue registrado oficialmente en ningún informe, pero las consecuencias de aquella noche se extenderían mucho más allá de Ravenport y de los límites de la comprensión humana. Las horas se desvanecieron en un ciclo interminable de miedo y silencio. El almacén de Ravenport se había convertido en una prisión. Adrián apenas dormía, y cada vez que cerraba los ojos escuchaba el sonido de la respiración de su hijo resonando en la oscuridad. No era una respiración humana, era rítmica, metálica, como si dentro de ese cuerpo existiera algo más que carne. Las luces parpadeaban de forma irregular. Los instrumentos médicos encendían sus monitores por sí solos, mostrando datos imposibles, pulsos que superaban los límites biológicos, ondas cerebrales que se extendían más allá del rango humano. Liam ya no hablaba, solo observaba. Su mirada, antes frágil y cálida, era ahora una mezcla de vacío y control. Una noche, mientras revisaba las notas del Dr. Volkov, Adrián encontró un archivo cifrado. En él había registros de otros casos, intentos anteriores de trasplantes similares. Ninguno había sobrevivido más de 2 días. Todos habían mostrado el mismo patrón: despersonalización total, incremento de fuerza, pérdida de control y finalmente colapso del entorno donde habían sido sometidos. Pero el archivo contenía un detalle que heló la sangre del padre. El cuerpo que Volkov usó para su hijo no era un simple donante, era un experimento previo. Un cuerpo diseñado genéticamente, creado en laboratorio como receptáculo. Y según las notas del doctor, no estaba vacío. En ese instante, Adrián comprendió la magnitud de su error. No había salvado a su hijo. Lo había unido a algo que nunca debió existir. El aire comenzó a vibrar, y una serie de luces rojas emergieron del suelo, como si el edificio entero reaccionara a la lectura del archivo. Desde la sala principal llegó un sonido sordo, un golpe seco. Adrián corrió hacia allí. Liam estaba de pie en medio del cuarto, los cables arrancados, los ojos encendidos con una tonalidad rojiza que no parecía natural. Las máquinas estallaban una a una. Las pantallas mostraban símbolos que se escribían solas, como si una inteligencia invisible hubiera tomado el control del sistema. «Liam, hijo», murmuró Adrián, acercándose lentamente. El muchacho giró la cabeza con un movimiento inhumano, rígido, preciso. «No soy Liam», dijo con voz doble, una mezcla entre la suya y otra más grave, metálica. «Él ya no está aquí». El padre retrocedió, el corazón a punto de estallar. «¿Quién eres? ¿Qué eres?», preguntó. «Soy la Unión, soy lo que estaba esperando». Las luces explotaron, el techo retumbó. Adrián corrió entre las sombras buscando una salida. El generador rugía como una bestia viva. Afuera, el cielo se había teñido de un rojo antinatural. El cuerpo de su hijo lo seguía, pero no caminaba,
Flotaba por momentos, desplazándose con movimientos discontinuos, como si el espacio alrededor se distorsionara. Cada paso suyo generaba vibraciones que hacían crujir las paredes metálicas. El padre se refugió en el despacho del doctor Volkov y cerró la puerta con una barra de hierro. Desde dentro, escuchó golpes secos y luego silencio. Solo su respiración llenaba el aire, hasta que una voz lo susurró desde el otro lado de la puerta. «Tú me trajiste aquí, tú abriste la puerta». Adrián cayó de rodillas, llorando. Todo lo que había hecho, cada sacrificio había sido en vano. Había perdido a su hijo y al mismo tiempo, había liberado algo que no pertenecía a este mundo. Entonces el silencio se rompió con un estruendo ensordecedor. La puerta se dobló como si fuera papel. Liam, o lo que quedaba de él, se alzó entre chispas y humo. Su piel se agrietaba, mostrando un entramado de cables y tejido orgánico fusionado. El rostro de su hijo aún estaba allí, atrapado entre el dolor y la furia. «Papá», susurró una voz breve, humana, la última chispa de Liam. Adrián se acercó temblando. «Estoy aquí, hijo. Lo siento tanto». «Termínalo», murmuró el joven. Con manos temblorosas, Adrián tomó el bisturí del suelo. Su mirada se cruzó con la de su hijo una última vez. En ese instante, comprendió que el amor que lo había llevado hasta allí era el mismo que lo obligaría a detenerlo. El rugido de las máquinas llenó el aire. Un destello blanco iluminó el almacén. Cuando las autoridades llegaron semanas después, no encontraron cuerpos, solo restos metálicos fundidos, manchas de aceite y un olor penetrante a ozono. Los informes oficiales lo clasificaron como un accidente industrial. Ninguna mención sobre trasplantes ni sobre los experimentos del Dr. Volkov. Pero entre los archivos digitales confiscados, los agentes encontraron una sola grabación funcional. Un video incompleto donde se veía a un hombre abrazando una figura inmóvil bajo luces parpadeantes, mientras una voz en el fondo decía una frase casi irreconocible: «No somos los que nacemos, somos los que sobrevivimos a lo imposible». Nadie volvió a entrar al almacén de Ravenport. Y sin embargo, cada cierto tiempo, los residentes de la zona aseguran que, cuando cae la noche, una tenue luz roja se enciende detrás de los ventanales cubiertos de polvo, como si algo allá adentro nunca hubiera dejado de respirar. Ethan Carver era un joven fascinado por los recovecos más oscuros de la red. Su vida cotidiana transcurría entre foros anónimos, servidores ocultos y enlaces que la mayoría jamás habría imaginado. Junto a su amigo más cercano, Lucas Redding, había pasado años explorando la Deep Web, siempre en busca de información prohibida, conexiones secretas y curiosidades que rozaban lo ilegal. Su obsesión no era solo por la adrenalina. Había algo en el conocimiento oculto que los mantenía despiertos hasta altas horas de la madrugada, cada clic abriendo una puerta a lo desconocido. Una noche, mientras revisaban un foro apenas accesible, Lucas se topó con un enlace que destacaba entre todos los demás. No tenía descripciones habituales ni advertencias, solo un nombre que parecía fríamente calculado para atraer su atención: Cold Shadow. Algo en la manera en que estaba presentado, un tipo de misterio silencioso, hizo que ambos sintieran una mezcla de curiosidad y aprensión. Decidieron entrar. Al principio, lo que encontraron parecía un archivo más, pero pronto comprendieron que aquello no era lo que habían visto antes. La página estaba construida como un portal en tiempo real, un lugar donde los visitantes podían presenciar actos que no deberían existir. No era solo contenido gráfico, eran transmisiones en vivo de violencia extrema. La interfaz los conectaba con otros espectadores. Un chat donde los mensajes se entrelazaban con gritos y advertencias, pero también con una inquietante familiaridad. Lo que empezó como asombro pronto se transformó en terror. Entre los mensajes, los nombres de usuario empezaron a reflejar información demasiado precisa. Los apodos de Ethan y Lucas aparecían junto a detalles que ellos jamás habían compartido en línea. Era como si alguien, o algo, los estuviera observando desde la sombra digital, descifrando cada movimiento y cada elección que hacían en la red. La transmisión en sí era escalofriante. Las cámaras mostraban figuras inmóviles, prisioneros cuyas identidades eran desconocidas, mientras un grupo invisible ejecutaba acciones de brutalidad calculada. Los espectadores en el chat parecían disfrutarlo,
exigiendo cada vez más dolor, como si compitieran en un juego macabro donde la empatía no tenía cabida. Ethan y Lucas comprendieron demasiado tarde que lo que veían no era un video pregrabado. Cada escena ocurría en ese instante, cada grito, cada movimiento, estaba ocurriendo en tiempo real. El horror se intensificó cuando los mensajes del chat empezaron a dirigirse directamente a Ethan. «Tú decides quién sigue», decían. El joven sintió un peso insoportable. Cada elección que podría tomar, cada segundo de indecisión, parecía empujarlo hacia un abismo moral que nunca había imaginado. Lucas intentó apagar la computadora, desconectarla de la red, pero el sistema parecía tener vida propia. Cada intento fallido reforzaba la sensación de estar atrapados, de que el sitio controlaba sus dispositivos, sus movimientos, incluso su respiración. Mientras Ethan y Lucas luchaban por retomar el control, la página parecía jugar con ellos, evaluando su miedo, su resistencia, su voluntad de escapar. Cada clic, cada intento de cerrar la ventana, era recibido con una respuesta inmediata de la interfaz, como si un ojo invisible los observase, como si cada uno de sus pensamientos quedara registrado y analizado. Lo que había comenzado como un experimento digital, una aventura prohibida en la Deep Web, se transformó en una pesadilla que no podía terminar, un recordatorio aterrador de los riesgos de adentrarse demasiado en el lado oscuro de la red. La noche avanzaba y con ella la sensación de peligro se volvía más tangible. No solo era la violencia de la transmisión lo que los acechaba, sino la certeza de que alguien al otro lado los había marcado. Cada mensaje del chat, cada detalle revelado, los hacía comprender que habían cruzado un límite del que no habría retorno. Ethan sentía que su mundo se desmoronaba. La curiosidad que lo había llevado hasta allí ahora se convertía en una prisión invisible, y la amenaza de Cold Shadow no se limitaba a lo digital, sino que se extendía a la vida real, a todo lo que conocía y valoraba. Las horas se deslizaban con una lentitud insoportable. Ethan apenas podía distinguir entre la realidad y la ilusión digital. Cada sonido fuera de su habitación, cada notificación en su teléfono, parecía pertenecer a la transmisión que seguía ocurriendo en la pantalla. Lucas, sentado a su lado, tenía el rostro pálido y los ojos vidriosos, incapaz de apartar la mirada del chat. Cada mensaje que aparecía estaba lleno de insinuaciones, de referencias a su pasado y a sus secretos más íntimos. Era evidente que Cold Shadow no solo mostraba violencia, la manipulaba, la llevaba hacia ellos y los obligaba a sentirla. Intentaron cerrar sesión, reiniciaron computadoras, desconectaron routers, hasta que finalmente desenchufaron todos los dispositivos de la red eléctrica. Pero al poco tiempo, un nuevo mensaje apareció, esta vez en el teléfono de Lucas, como si el sitio hubiera encontrado otra vía para alcanzarlos. «No puedes escapar, nosotros te vemos». El terror dejó de ser abstracto, se volvió inmediato y personal. Ethan recordó que durante años había creído conocer los peligros de la Deep Web. Foros, videos prohibidos, estafas digitales. Todo parecía predecible, controlable. Pero Cold Shadow desafiaba cada expectativa. No solo era ilegal o inmoral, era inteligente, consciente de la presencia de quienes lo observaban, capaz de adaptar la experiencia a sus víctimas, de convertir la curiosidad en terror puro. Pronto la transmisión comenzó a cambiar de formato. Ya no era solo un video con prisioneros. La interfaz mostraba múltiples cámaras, cada una enfocando a personas distintas, aparentemente capturadas en locaciones alejadas, y cada una de ellas reaccionando al mismo tiempo que Ethan y Lucas leían los mensajes del chat. Los operadores del sitio jugaban con la percepción. A veces mostraban solo siluetas, otras veces planos cercanos de manos atadas, rostros cubiertos por sombras, sonidos de respiración agitada. Era imposible apartar la mirada, y cada intento de huir reforzaba la sensación de estar atrapados. El chat se volvió más agresivo, más directo. Los usuarios parecían disfrutar no solo de la violencia que presenciaban, sino de la tortura psicológica que infligían a Ethan y Lucas. En ocasiones, mencionaban detalles que solo alguien cercano a ellos podría conocer, lugares que frecuentaban, nombres de antiguos compañeros de escuela, hábitos que creían privados. La sensación de exposición era total. Ya no estaban observando un espectáculo, eran parte del espectáculo, y los espectadores invisibles parecían saberlo.
En un momento crítico, la transmisión les presentó un dilema imposible. Dos figuras claramente indefensas eran mostradas ante la cámara, y el chat comenzó a presionar. Decide quién vive. Decide ahora. Ethan sintió un nudo en el estómago. Nunca había considerado que la curiosidad pudiera llevarlo a ser cómplice de algo tan grotesco. Lucas intentó cubrir la pantalla, pero Ethan lo detuvo. Necesitaban saber hasta dónde llegaba la influencia del sitio, y en el fondo ambos sabían que cualquier acción, incluso la de mirar, los había involucrado. A medida que la noche avanzaba, la línea entre el mundo real y la virtual se desdibujaba. Cada sonido dentro de la habitación parecía sincronizarse con la transmisión. La puerta del apartamento, que normalmente se cerraba sin ruido, crujía de manera inquietante. Sombras cruzaban los rincones de la habitación, que Ethan estaba seguro de que no existían. La paranoia se convirtió en compañera constante, y la sensación de ser vigilados, de estar bajo el control de algo superior, era imposible de ignorar. El terror no se limitaba a la pantalla. Cada vez que Ethan intentaba desconectarse, el sistema parecía anticipar sus movimientos. Mensajes aparecían en tiempo real, burlándose de sus intentos. Demasiado lento. ¿Crees que escaparás? Las fuerzas de la lógica y la razón se debilitaban, y cada decisión que tomaban parecía un juego manipulado, donde perder significaba mucho más que simplemente apagar un ordenador. Lucas, que hasta ese momento había permanecido relativamente callado, comenzó a murmurar sobre figuras que veía en los reflejos de la pantalla, sombras que no estaban allí antes, movimientos en las esquinas de la habitación que no tenían explicación. Ethan intentó tranquilizarlo, pero él mismo empezaba a dudar de su percepción. La presencia de Cold Shadow era total. No estaba solo en la web, y tal vez nunca había estado solo en ningún lugar. La madrugada llegó con un silencio que resultaba más inquietante que los gritos de la transmisión. Ethan y Lucas estaban al límite de la resistencia mental. Cada intento de desconectarse había sido inútil. Cada acción parecía estar prevista, cada pensamiento vigilado. Cold Shadow había dejado de ser solo un sitio web. Se había convertido en un ente que podía manipular su percepción, su miedo y su voluntad. Entonces la transmisión cambió. Ya no mostraba prisioneros ni torturas explícitas. El sitio parecía haber alcanzado su objetivo: el terror psicológico absoluto. Las cámaras comenzaron a enfocarlos a ellos mismos. La habitación, el apartamento, incluso sus propios reflejos aparecían en el streaming, como si los operadores invisibles hubieran roto la frontera entre lo virtual y lo real. Ethan y Lucas comprendieron que su curiosidad los había convertido en protagonistas involuntarios de un espectáculo sin salida. El chat, que antes incitaba a la violencia contra otros, ahora los miraba a ellos. Cada mensaje estaba cargado de amenaza y precisión. Sabemos quién eres. Sabemos lo que temes. No hay escapatoria. Ethan sintió un frío recorrer su espalda. No importaba dónde se escondieran. Cada movimiento estaba siendo transmitido, cada miedo amplificado, cada decisión manipulada. En un último acto de desesperación, intentaron destruir los dispositivos, pero incluso después de romper los equipos, los mensajes continuaban apareciendo en pantallas que no podían pertenecer a ellos. Teléfonos desconocidos sonaban con notificaciones, y el eco de su propia presencia se reflejaba en cualquier superficie. La sensación de vigilancia era total. No era solo la Deep Web lo que los atrapaba, era la certeza de que algo más grande, más oscuro y más inteligente los había marcado. Ethan y Lucas desaparecieron de la vida cotidiana poco a poco. Aquellos que los conocían notaron un cambio: aislamiento absoluto, miedo constante, y un silencio que parecía contener un conocimiento demasiado aterrador para compartir. Nadie volvió a saber de ellos directamente, pero en los rincones de la red, entre foros anónimos y servidores olvidados, algunos aseguraban que sus alias seguían apareciendo, como advertencias para otros curiosos. No te acerques a Cold Shadow. Lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento prohibido terminó como una advertencia. La curiosidad, en los lugares más oscuros de la red, puede convertirse en la entrada a un terror del que no hay retorno. Y en algún lugar, en la profunda y oculta red de Cold Shadow, los operadores invisibles siguen observando, esperando a la próxima víctima que cruce la línea entre el riesgo y el horror absoluto.
En una pequeña ciudad del medio oeste estadounidense, un grupo de jóvenes se sintió atraído por los misterios de la web profunda. La fascinación por los secretos que la Internet convencional no mostraba los llevó a explorar sitios ocultos, espacios digitales donde se podían encontrar desde información prohibida hasta experiencias únicas, invisibles para el público general. Entre ellos estaba Ethan Cole, un joven audaz y curioso, siempre el primero en adentrarse en cualquier rincón desconocido de la red. Junto a sus amigos Liam Harper, Maya Prescott y Owen Grant, habían pasado meses buscando esas experiencias raras, compartiendo hallazgos y evaluando riesgos con una mezcla de emoción y temeridad. Una tarde, mientras revisaba un foro de enlaces oscuros, Ethan encontró algo que llamó su atención, un sitio que ofrecía un paquete enigmático llamado El viaje al país de la nada. La descripción era vaga y sugerente, prometía una aventura inmersiva, un lugar donde el tiempo no existía y las reglas del mundo real no tenían validez. La presentación del sitio, con gráficos minimalistas y un diseño casi artesanal, parecía más un juego o una experiencia virtual rara que algo peligroso. Atraídos por la idea de una aventura única, los cuatro discutieron sobre si deberían comprar el paquete. Ethan, el más cauteloso del grupo, dudó y decidió no participar. Sin embargo, sus tres amigos, impulsados por la curiosidad y la adrenalina, aceptaron la oferta y completaron la transacción. Nadie sabía con certeza qué esperar, pero la promesa de algo irrepetible parecía suficiente. Tras la compra, las primeras horas pasaron sin novedades. Luego comenzaron los silencios. Los mensajes que enviaban a Ethan dejaron de recibir respuesta. Al principio, él pensó que era solo una broma, un juego entre amigos. Pero conforme pasaron los días, la ausencia de comunicación empezó a pesar. Cada llamada sin contestar, cada mensaje ignorado, alimentaba una inquietud que Ethan no podía ignorar. Con el paso de las semanas, la preocupación se transformó en miedo. Las familias de los chicos empezaron a preguntar, a buscar explicaciones, pero no había señales de ellos. La red, que parecía infinita y segura en su anonimato, ahora se mostraba como un espacio capaz de tragar personas sin dejar rastro. La idea de un juego o una experiencia virtual se desmoronaba, dando lugar a la posibilidad de algo mucho más oscuro. Una noche, mientras exploraba un foro que raramente tenía actividad, Ethan encontró algo que lo hizo detenerse. Entre comentarios crípticos y enlaces borrados, un usuario anónimo mencionaba el país de la nada. Su mensaje era breve. Algunos viajes nunca terminan, otros terminan antes de empezar. Busquen bien, o serán parte del juego también. La advertencia, tan simple y escalofriante, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No era solo un sitio, parecía un lugar donde la realidad se mezclaba con algo que no podía comprender. Decidido a entender, Ethan comenzó a reconstruir todo lo que sus amigos habían hecho antes de desaparecer. Recordó cada conversación, cada risa compartida y cada comentario de entusiasmo que indicaba que creían estar entrando en algo inofensivo. Los pagos, los correos electrónicos encriptados, las instrucciones vagas del sitio. Todo parecía apuntar hacia una experiencia interactiva diseñada para atrapar a los curiosos. Pero ahora era imposible distinguir entre juego y trampa. Durante meses, Ethan siguió pistas que lo llevaron a oscuros foros subterráneos y servidores olvidados. Aprendió sobre usuarios que habían desaparecido tras comprar paquetes similares, historias dispersas que hablaban de personas que nunca regresaron. Algunos afirmaban haber visto imágenes borrosas de quienes se internaban en el país de la nada, siempre distorsionadas, siempre en movimiento, como si sus cuerpos estuvieran presentes pero sus conciencias atrapadas en otra dimensión digital. Ethan sintió que la red misma lo miraba, que cada búsqueda lo acercaba más al mismo destino de sus amigos. Una noche, tras meses de investigación, encontró un enlace que parecía activo. Era la entrada digital al país de la nada. Su corazón se aceleró. Había considerado entrar muchas veces, pero el miedo siempre lo detuvo. Sin embargo, esa noche algo cambió. La ansiedad y la obsesión lo empujaron a cruzar el umbral. Lo que encontró no era un sitio web común. La pantalla parpadeó y de repente, Ethan sintió que el mundo real desaparecía. Imágenes de sus amigos, borrosas y fragmentadas, aparecían intermitentes, sus rostros atrapados en gestos de confusión y miedo. Cada parpadeo de la pantalla parecía alargar el tiempo,
como si el país de la nada no obedeciera la lógica. Intentó interactuar, buscarlos, tocar los fragmentos de sus rostros en la pantalla, pero no hubo respuesta. Solo ecos de sus voces, distorsionadas, apenas audibles. Ethan, ayúdanos. No es lo que creías. El terror lo envolvió. Entendió que el viaje que había parecido un juego era en realidad una prisión digital. Los paquetes, las experiencias, los foros, todo había sido un señuelo diseñado para atrapar a quienes se acercaban demasiado. En ese instante la línea entre la realidad y el país de la nada se desdibujó por completo. Ethan sintió que su cuerpo se consumía en la pantalla, que la red lo absorbía como había absorbido a sus amigos. Un último mensaje apareció en el monitor, escrito con la tipografía simple y escalofriante del sitio. Bienvenido al país de la nada. Nadie regresa. Cuando su familia y vecinos lo buscaron, no encontraron rastros. La habitación estaba vacía, la computadora encendida mostrando la pantalla en negro, como si nadie hubiera estado allí. Nadie sabe si Ethan logró entrar y quedó atrapado, si desapareció como Liam, Maya y Owen, o si algo más oscuro lo reclamó. Los relatos de quienes se aventuran en la Deep Web hablan de desapariciones que no dejan rastro, de experiencias que parecen reales hasta consumir al visitante por completo. El país de la nada sigue ahí, flotando en algún rincón de la red, esperando a los curiosos. La historia de Ethan y sus amigos se ha convertido en advertencia. La Deep Web no solo oculta secretos, sino que también puede capturar a quienes buscan respuestas que nunca deberían existir. Nadie sabe qué les ocurrió realmente y quizá nadie lo sepa jamás. La línea entre juego, experiencia y pesadilla se ha borrado, y los nombres de los 4 jóvenes se han convertido en ecos perdidos en un vasto abismo digital. El silencio final de la computadora, la ausencia de señales y la eternidad de la incertidumbre son todo lo que queda. El país de la nada sigue allí, esperando a la siguiente curiosidad que cruce su umbral, listo para borrar su rastro y hacer desaparecer la noción misma de regreso. La historia de Ethan y sus amigos no tiene cierre, solo un recuerdo inquietante de lo que puede ocurrir cuando la curiosidad se encuentra con algo que jamás debió ser descubierto.